Buenos días, economista, compañeros y compañeras. Nuestro grupo es el número 1 y resolvimos la pregunta de qué medimos y para qué medimos en el tema de la medición de la actividad económica. Nuestro grupo, conformado por el compañero Ricky Flores, Gustavo Mas y mi persona, les explicaremos sobre la información que hemos encontrado. Ya, ¿qué medimos y para qué lo medimos? Para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que saber que para analizar la actividad económica en un país, en una región o en un conjunto de países se utiliza una serie de indicadores conocidos como agregados macroeconómicos. Estos nos permiten diagnosticar la situación económica en relación con otras economías, compararlas con el pasado y llevar a cabo previsiones sobre la evolución futura de la misma. Esta información sobre agregados económicos resulta imprescindible para la toma de decisiones en los agentes económicos, incluidos los responsables de la política económica, que deben programar sus actuaciones de acuerdo con la valoración que se haga en cada momento de la actividad económica, ya sea nacional o internacional. La naturaleza de los agregados macroeconómicos tiene que ver con el tipo de operaciones a que se hace referencia en cada momento. Para la elaboración de los agregados se diferencian dos principales grandes grupos, entre los cuales tenemos la actividad real y la actividad financiera, que les expondrá el siguiente compañero. La actividad real son un conjunto de transacciones de los agentes económicos en los mercados de bienes y servicios, y que estos tienen como finalidad satisfacer las necesidades de consumo e inversión. Por otro lado, la actividad financiera son aquellas que tienen que ver con las operaciones en los mercados financieros, que son destinadas a obtener recursos que hagan posible las transacciones con bienes y servicios, o simplemente operaciones especulativas. Estas operaciones financieras se registran en términos de débitos y créditos y dan lugar a alteraciones de activos y pasivos. Buenos días, economista y compañeros. Bueno, dentro de lo que mencionaron anteriormente los compañeros, estos están incluidos dentro del Producto Interno Bruto, es conocido como el PIB. Este es el principal indicador de la actividad económica global, la cual se puede, a través de ver la interacción que hay entre los diferentes agentes económicos dentro de un país en un periodo determinado, ya que este mide la producción que hay dentro de un país, así como lo mencioné anteriormente, generalmente esto en un año. Bueno, y respondiendo a la otra pregunta, que para qué se utilizan estos indicadores, estos son algo muy esencial en lo que tiene que ver a la formulación de las políticas de gobierno para que puedan sus políticas económicas ir a satisfacer las necesidades que hay en la sociedad y para que de esta manera hayan las soluciones para estas problemáticas. Ok, muchas gracias. Es correcto, ¿no? Este era un temita corto, o sea, no había que hacer mayor cosa. Pero aquí los compañeros, a todos ya les han expresado las principales ideas, ¿no? ¿A qué medimos y para qué medimos? Entonces, justamente nos colocan un resumen bastante acertado acerca de los agregados macroeconómicos. Para eso es lo que vamos a ocupar, la medición, ¿no? ¿Qué medimos? Los agregados. Por ahí nos han puesto un ejemplo de un agregado que es el Producto Interno Bruto, del cual, bueno, creo que vamos a hacerle bastante caso a ¿no? Ya que vamos a hablar de la actividad económica real. Bien, muchas gracias al primer grupo. Muy bien su infografía. Vamos, por favor, con el segundo grupo. Buenos días, economista. Buenos días, compañeros. Bueno, nosotros somos el grupo número 2 y a nosotros nos tocó el tema de que es de dónde sacamos la información para una actividad económica real. Los agregados macroeconómicos de la actividad real se obtienen a partir de la información ofrecida por los servicios estadísticos oficiales de cualquier país a través del sistema de cuentas de la contabilidad nacional. Este sistema de cuentas
constituye el punto de arranque de todo análisis macroeconómico y es la fuente principal de los indicadores económicos que guían la política económica. En nuestro país, el organismo responsable de las cuentas nacionales es el Instituto Nacional de Estadística, que conforme a las directrices y metodología del Sistema Europeo de Cuentas Integradas, elabora y publica la información macroeconómica en 3 niveles. Estos son las cuentas integradas, las cuales son contabilidad nacional anual, la cual ofrece información macroeconómica referidos a periodos anuales, la contabilidad nacional trimestral, la cual ofrece información macroeconómica referidos a periodos de 3 meses, la contabilidad regional de España, es la cual recoge estimaciones de los agregados y sus componentes referidos a comunidades autónomas y provincias con carácter anual. Los agregados macroeconómicos obtenidos a partir de la contabilidad nacional permiten medir el valor de los bienes y servicios que son objeto de transacción en el mercado regular entre los distintos agentes económicos. A continuación también tenemos unas excepciones de la contabilidad nacional, las cuales nos dicen que no se registra transacciones de la economía sumergida o en dinero negro, no se registran de forma directa en contabilidad nacional las operaciones de autoconsumo, trueque y demás actividades no retribuidas formalmente, no considera la calidad de la producción ni la eficiencia con que se generan los bienes y servicios, se omiten los costos medioambientales en concepto de destrucción de recursos naturales y contaminación que comportan buena parte de los procesos productivos. Y por último tenemos organismos encargados. Los organismos encargados de elaborar la contabilidad nacional tienen que enfrentarse a numerosos problemas técnicos derivados tanto de la complejidad en la valoración de transacciones económicas muy heterogéneas, como de la rapidez de la información que exigen los agentes económicos, en particular los responsables de la política económica. La información de contabilidad nacional está sometida a un proceso de revisión continuo que no culmina hasta 3 años después de publicarse la primera estimación. Gracias. Muchas gracias, Grupo 2. Pongamos, por favor, un poquito, subámosle. Muchas gracias. Ahí, en esa parte. Bueno, aquí hay una pequeña observación, pero bueno, ya vamos a hablar más adelante, sino que quería puntualizar justamente en esto. De eso se tratan estas prácticas, ¿no? O sea, de sacar la información y acerca de las principales ideas. Entonces, justamente aquí pasó algo que ya sospechaba que iba a suceder. Si es que ustedes se fijaron en el texto nosotros tenemos teoría que se basa en una economía de España, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, los compañeros sí le cambian, ¿no? Aquí dice, en nuestro país el organismo responsable de las cuentas nacionales es el INEC, ¿no? Es correcto, o sea, de ahí nosotros sacamos bastante información, ¿no? Datos estadísticos acerca de los diferentes agregados y todo eso, ¿no? Sino que aquí creo que se me equivocan un poquito porque, por ejemplo, en la parte de abajo donde siguen desarrollando la idea que dice cuentas integradas, ahí ponen contabilidad regional de España. Entonces, si es que estábamos hablando de este país, realmente esta idea está de más, ¿no? Entonces, ahí teníamos que ponerle un poquito de cuidado. Si bien en el texto tenemos un referencial acerca de estos temas, si es que ustedes quieren llevarlo, en cambio, o replicarlo a la realidad de nosotros, de nuestro país, entonces a estas ideas también tenemos que llevarlas a cabo de esa manera. Entonces aquí hemos mezclado un poquito lo de España con lo de Ecuador y eso no es lo correcto. Esto del INEC, este organismo, no es el único que nos proporciona a nosotros datos acerca de la actividad económica real, sino que también hay otros organismos. Uno de ellos, por ejemplo, ¿cuál será?
O sea, aparte del INDEC, ¿cuál conocen ustedes? Sistema Nacional de Información. Central. Correcto. ¿Cuál? Hay otro que es más conocido todavía cuando estamos hablando de, por ejemplo, de actividad del sector real. Banco Central del Ecuador. El Banco Central del Ecuador, exacto. ¿Ya? De hecho, ya les voy a indicar más adelante, al momento de que acabemos con esta actividad, ya les voy a indicar cómo vamos a ingresar y cómo vamos a analizar esto de la contabilidad nacional. Entonces, sí, mi sugerencia es que por favor le pongan un poquito de cuidado y no mezclemos, el texto es español, ¿no? Pero si es que vamos a estudiar el caso de nuestro país, que es el que a nosotros nos interesa mayormente, entonces no le hagamos la mezcla como sucedió aquí, pero de los errores se aprende, ¿ya? Justamente estas actividades es para puntualizar y tomar en cuenta las ideas más importantes, ¿ok? Muchas gracias al grupo 2. Vamos por favor con los siguientes. Inclusive creo que me equivoqué y a otro grupo le volví a dar el mismo tema, no sé. Bueno, pero no habría ningún problema. Entonces, si es que nos pueden compartir sus ideas también, por favor. El siguiente grupo. Buenos economistas, buenos compañeros y compañeras. Nuestro tema nos tocó cómo medimos los cambios. En este caso, vamos a estudiar sobre los índices de desvariación. Para poder hacer esto, para poder calcular los índices de desvariación, se pueden ocupar dos mediciones, que es la tasa de variación, la cual es un cambio relativo del valor de una magnitud entre dos momentos de tiempo, pero en este caso es expresado por porcentaje. Mientras que tenemos el índice de variación, la cual es una relación más directa entre el valor de magnitud del momento de que se toma como referencia y un valor inicial o base que vamos a tomar, pero en este caso, a diferencia de la primera, esta va a ser más acumulativa. Aunque nos digan diferentes, aunque parezcan que son diferentes resultados, quieren decir lo mismo, pero de la misma manera. También se encuentra la referencia temporal del cambio. En este caso se ocupan mucho las series de tiempo. En este tratado, donde vamos a tener que tomar cierto tiempo determinado, como puede ser anual, interanual, intertrimestral, anual acumulada, pero las más ocupadas siempre son las anuales y las trimestrales. Esto nos va a servir de diferentes maneras, pero dependiendo de lo que vamos a estudiar y con qué objetivo vamos a tenerlo. También está la tasa media de variación acumulada. Esta tasa nos sirve mucho cuando son tasas largas de tiempo, la cual tiene como objetivo simplemente salir como una tasa media y ver cómo sale ese crecimiento. Y siempre esta tasa de media de crecimiento va a ser acumulativa y no por porcentaje, simplemente cuánto aumentado, sino así como que sumándole la base que tenemos. Esta tasa de crecimiento, esta tasa media de variación acumulada es muy útil simplemente por la tasa constante media, la cual nos sirve mucho para hacer predicciones. Bueno, prácticamente algunas personas ocupan esto para hacer predicciones cuando no es correcto porque no toman en cuenta otros factores que también estarían afectando el PBI. Por lo tanto, sé que esto no es, como decirlo, de mucha ayuda para hacer predicciones, pero sí nos sirve mucho para hacer un análisis cuando es constante, porque este tiene mucha más, por la demografía, tiene mucho más valor, a diferencia de otras tasas que es como muy bruscas o tienen cambios demasiado constantes donde esto no sirve de nada. Está con la comparación relativa de magnitudes. Esta comparación relativa prácticamente es como que no podemos comparar, se usan porcentajes, pero no podemos comparar un país con otro y decir que, supongamos en el contexto del libro que decía que un país nos sale que es 100% y otro es 120%. No podemos decir que ese país tiene menos 20% de magnitud económica, sino que tenemos que dar la vuelta al cambio y ver que nos da otro valor y no va a ser 20%. En el caso del libro sería 6.7%. Ya. En términos reales y nominales, debemos tomar en cuenta que no podemos confundir la naturaleza de un activo real o financiero con los criterios de valoración del mismo término en nominales o reales, ya que su diferencia es muy importante. Si bien es cierto, puede cambiar el precio de este bien o servicio, pero no se puede cambiar la cantidad producida. En términos nominales,
el valor de precios es corriente y en términos reales el valor va a precios constantes. A esta operación de transformar una magnitud valorada en términos nominales a términos reales se denomina deflactar, y al deflactar partimos de distintos indicadores de variación de los precios, que puede ser el índice de precios o tasa de variación de precios. En el índice de precios, esto es igual a la relación que hay entre un nivel de precios en el momento de una referencia, como ya lo había indicado el compañero, y en el momento inicial o base, al que se le puede asignar un valor de 100. Y en la tasa de inflación, esta es igual al cambio relativo del índice de precios entre dos momentos de tiempo. Luego tenemos los cambios en base en índices que no alteran las tasas de crecimiento, y esto significa que el cambio de base es una operación simple en la cual el número índice se utiliza como base, que sería 100, y se traslada al momento que deseemos y se sustituye al valor original del índice. No sé, al ser la referencia cronológica, la proporción del cambio se mantiene, pero se cambian los valores restantes de los índices. La contribución al crecimiento se trata de analizar la evolución de una macromagnitud en función de los componentes que la integran. Dentro de esta es muy importante detectar la responsabilidad de cada componente en el crecimiento de la magnitud agregada, para lo cual la magnitud agregada viene representada con la letra M y consiste en la sumatoria de los componentes y de la magnitud M. Asimismo, la tasa de crecimiento porcentual de la magnitud agregada viene representada por este término que vemos aquí, y el peso relativo porcentual o ponderación de componentes I sobre la magnitud M. ¿Cuánto es normal que crezca la economía de un país? La evolución económica de un país se explica a través de las fluctuaciones del PIB. Aquí suceden etapas de crecimiento y recesión. Y además de esto, lo importante no es crecer más, sino crecer mejor, tratando de minimizar las oscilaciones del ciclo económico. Gracias. Muchas gracias a este grupo. Igual estas ideas son correctas. En estos momentos igualmente estamos hablando de generalidades, ¿no? O sea, ustedes ahorita están con ideas principales. Después ya vamos ahondando un poquito más en el tema. ¿Ya? Entonces aquí justamente los compañeros nos indican cómo medimos los cambios, ¿no? Se utilizan índices y tasas de variación. A lo mejor ustedes tanto en microeconomía como en macroeconomía ya lo han de haber revisado un poquito. Factor importante, la referencia temporal del cambio. Casi siempre aquí vamos a utilizar series temporales, ¿no? Es lo que normalmente se utiliza pues para estudiar qué es las fluctuaciones que pasan en economía, ¿no? Surge también aquí los términos reales y nominales. Aquí se van a encontrar ustedes varias veces que se habla en términos de precios corrientes o precios constantes, y más que nada esto aparece para evitar problemas como es la constante variación, ¿no? Que justamente aparece cuando tratamos series, cuando estudiamos, ¿no? Estas series a lo largo del tiempo. A veces hay muchas fluctuaciones y por eso es que a veces se da el tratamiento, ¿no? Se habla de términos reales, términos nominales, o precios corrientes, precios constantes, para eliminar los efectos o las fluctuaciones muy drásticas, muy graves que pueden darse a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero bueno, eso, como les digo, vamos a revisar poquito a poco. Ahorita estamos recolectando ideas para más o menos ya tener en claro algunas de las bases para entender esta temática. ¿Podemos, por favor, continuar con el siguiente grupo? Actividad económica real. ¿Cómo medimos los cambios?
la medición económica, la medición de la actividad económica, nosotros la podemos medir con un indicador que todos conocemos llamado Producto Interno Bruto, ¿no? Que son nada más y nada menos que el valor de todos los bienes y servicios producidos en un país o en una región durante un periodo de tiempo determinado. Generalmente esto se lo mide en un año. Índices, a ver qué pasó. Allá. Índices y tasas de variación. Los agentes económicos tienen en cuenta la situación económica actual, pero referida a situaciones del pasado y a la previsible evolución futura de la misma. De ahí la importancia de los cambios en los análisis económicos. Entonces, la tasa de variación, o también conocida como tasa de crecimiento porcentual, simplemente es el cambio relativo del valor de una magnitud desde un momento inicial a un momento final. Y obviamente la tasa de variación se la puede calcular con una fórmula: valor al final menos valor al principio sobre valor al principio y multiplicándolo por 100 para obtener el valor del porcentaje. Así nosotros también, así de esa manera nosotros medimos las variaciones en términos relativos, no en términos absolutos, ya que las variaciones en términos absolutos, o sea, solamente se la hace con la diferencia del valor final a un valor inicial. Ahora dice, índice de variación, relación directa entre el valor de una magnitud en el momento de referencia y el valor en el momento base o inicial al que se le asigna un valor de 100. Más abajo, por favor. Ya. Para medir la actividad económica de todo un país durante un periodo de tiempo existen varias alternativas. Obviamente, la contabilidad nacional de la actividad económica de un país se toma en cuenta, o sea, o se la puede calcular de 3 formas y obviamente va a salir la misma cantidad. Sumar los ingresos o rentas recibidas por sus habitantes. Si nosotros realizamos esa suma de todos los ingresos y las rentas recibidas por los habitantes de un país, obtenemos lo que es, obviamente, el PIB. Si sumamos los gastos totales efectuados por los agentes económicos en compra de bienes y servicios, de la misma forma, vamos a obtener ese PIB. O sea, el primero era desde el punto de vista de la renta. La segunda era desde el punto de vista del gasto. Y la tercera es del valor de todos los bienes y servicios producidos. Referencia temporal del cambio. La unidad de tiempo que se utiliza en análisis de series temporales es muy diversa. O sea, se pueden realizar, o sea, análisis económicos por años, por trimestres, por semanas. También puede ser por días, pero generalmente se hace por semanas, a veces por trimestres. A veces cuando nosotros analizamos la evolución del PIB de un país, a veces las gráficas desde una época se hace por años. La actividad económica puede considerarse de 3 puntos de vista equivalentes: producción, demanda y renta. Así como habíamos antes analizado cómo se obtenía el PIB, la actividad económica, desde 3 puntos de vista: desde el punto de vista de la producción, o sea, el valor de todos los bienes y servicios; desde el punto de vista de la demanda, la demanda quiere decir los gastos que incurren las familias en obtener dichos bienes y servicios, ¿no? En caso de que no se venda todo, obviamente ahí se toma en cuenta de que la misma empresa se compró dicho bien y servicio. En el caso de la demanda, en caso de que no se venda, por ejemplo, todo lo que producen las empresas, para poder obtener el mismo valor que se da en la producción. Y la renta, que es lo que obtienen, ¿no?, los habitantes por vender los factores de producción de su propiedad y los bienes y servicios. Gracias. Correcto. Muchísimas gracias. Aquí tenemos unas ideas adicionales. Bueno, era un mismo tema, ¿no? Pero justamente ambos grupos en la referencia temporal del cambio justamente hacen énfasis en que se toman series temporales, anuales, trimestrales, etc.
Las más populares, que ya lo había enunciado el primer grupo, era que básicamente se toma en cuenta series anuales. O sea, lo más popular es que lo analicemos anualmente. Y bueno, en este caso también nos va a aparecer un análisis trimestral. Ya lo van a verificar cuando les indique la página donde hay justamente datos acerca de esta actividad del sector real. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el momento las ideas están correctas. Es adecuado, ¿no? Es adecuado justamente lo que ustedes hacen. Me parece bastante bien que hayan tomado las ideas más relevantes. ¿Ya? Siempre lo vamos a hacer de esa manera. ¿Podemos seguir, por favor? Profe, a nosotros también nos dio el tema 3. Ah, ya, entonces no habría ningún problema. Ahí creo que me equivoqué en la asignación, pero bueno, no hay problema. Bueno, la actividad económica real. ¿Cómo medimos los cambios? Para empezar, para obtener una precisión de los cambios económicos, desarrollar y analizar las situaciones del presente y del pasado del fenómeno que queremos predecir. Por ello es esencial optar por la siguiente. ¿Me escuchan? Bueno. Sí se le escucha, pero la compañera que estaba exponiendo ya no se le escucha. Bueno, sí, hasta ahí quedó dando la definición de cómo medimos los cambios. Ok. Y bueno, tenemos los índices y las tasas de variación. En cuanto a la tasa de variación, tenemos cambios relativos del valor de una magnitud entre dos momentos de tiempo expresado por lo general por tanto de 100, donde tenemos que M0 es el valor de la magnitud en el momento base o inicial y M1 es el valor de la magnitud en el momento de referencia o final, donde tenemos esta ecuación que nos da la tasa de variación en porcentaje. También tenemos que si se pretende obtener el valor de referencia final a partir del valor de la magnitud en el momento base o inicial, conociendo la tasa de variación, simplemente es cuestión de despejar M1 que hace referencia a la magnitud final y podemos obtener esta información. Y en cuanto al índice de variación, entendemos que es la relación directa entre el valor de una magnitud en el momento de referencia y el valor en el momento base o inicial, al que se asigna un valor de 100, como podemos ver en esta ocasión. A continuación, mi siguiente compañero. Economista, buenas tardes. Bueno, siguiendo con la exposición, en cuanto a la referencia del cambio temporal del cambio, como ya habían mencionado algunos compañeros anteriormente, pues entendemos esto como la selección de unidad de tiempo que tiene que ver mucho con la variable que nosotros vamos a analizar. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el PIB, lo más común es que el PIB sea analizado en años, pero si tomamos en cuenta de pronto la inflación o los precios esperados, podemos tomar como referencia anual o también trimestral. Algunos ejemplos de cómo hacer un informe en este tipo de referencias temporales, por ejemplo, se encuentra si es anual del año 2019 al año 2020. Si es trimestral, dice que también tenemos dos opciones. Podemos tomar trimestral de los meses anteriores o de los mismos meses, del mismo trimestre, pero que corresponda al año anterior, como se ha puesto aquí en los ejemplos. En este caso, si queremos analizar para el 2020, de enero a marzo, podemos tomar el mismo enero-marzo del 2019, o también podemos tomar, si estamos haciendo el análisis de abril a junio, podemos tomar el principio del trimestre del año, que es de enero a marzo. Como ya han mencionado anteriormente, al referirnos en términos reales, damos lugar a los precios del año base. Es decir, nosotros tomamos como referencia el precio de un producto o, bueno, bien o servicio del año anterior para poder fijarlo el precio actualmente.
Estos precios en términos reales son constantes y tienen descontado el efecto de inflación y deflación. Por otro lado, al hablar en términos nominales, se presentan a precios corrientes, precio al momento que se realiza la operación, e incluyendo el efecto de inflación y deflación. Como ya mencionaron anteriormente las compañeras, esta relación al transformarlo en términos nominales a términos reales se le denomina deflactar, pues esta operación podemos realizarla desde cualquier indicador de variaciones de precios. Los cambios en base a los índices no alteran las tasas de crecimiento. Tomando como referencia primeramente acerca de qué son los cambios de base, podemos mencionar que el cambio de año base es la modificación que se hace sobre el periodo que nosotros tomamos como referencia para a partir de eso empezar a determinar un índice. En este caso también nosotros, si partimos de una situación respecto a la cual se va a comparar cierta variable, tomando como referencia igual el PIB, nos sirve para que con esto nosotros podamos expresar una información que revele resultados significativos en dos tiempos distintos, de tal manera que esto no altera la tasa de crecimiento. En cuanto a la contribución al crecimiento, es importante conocer la evolución de una magnitud en función de los componentes que la integran. Es decir, se trata de detectar la responsabilidad de cada componente en el crecimiento de la magnitud agregada, teniendo en cuenta la tasa de crecimiento y el peso relativo de cada uno de esos componentes. Como podemos ver aquí, que M representa la magnitud agregada, el componente I de la magnitud M está representada como MI, la tasa de crecimiento porcentual de la magnitud agregada está representada por M, por el porcentaje de M, y el peso relativo o ponderación o componente I sobre la magnitud M está representada por MIM. Bueno, tenemos que al tratarse de una variación ponderada, la suma de las aportaciones parciales al crecimiento es igual a la tasa de crecimiento de la magnitud agregada a explicar, y que el componente con mayor tasa de crecimiento porcentual no siempre coincide con el de mayor aportación al crecimiento de la magnitud agregada. Todo depende de su situación relativa respecto a las tasas de variación, y eso del resto de los componentes. ¿Cuánto es normal que crezca la economía de un país? La evolución económica de un país se explica a través de las fluctuaciones del Producto Interior Bruto o cualquier otro agregado económico derivado a lo largo del tiempo. Se trata de una trayectoria cíclica donde se suceden etapas de crecimiento y recesión, de duración e intensidad irregular y por tanto dificultades de diagnosticar y predecir. Por lo tanto, lo importante no es crecer, sino crecer mejor, tratando de minimizar las oscilaciones del ciclo económico. Gracias. Ya, muchas gracias, compañeros. Nuevamente tenemos algunas ideas de las que ya habíamos revisado. A ver, aquí en esta última parte, ahí sí me he equivocado, creo que a varios grupos les asigné el mismo tema. A ver, de esta exposición aquí, bueno, todos lo señalan, ¿no? Dice que hay dos alternativas simples de medición cuando queremos medir actividad económica real, las tasas y los índices, ¿no? Entonces, este tipo de mediciones ¿son diferentes o son iguales? ¿Qué opinan ustedes? Tasas e índices, ¿es igual o es diferente? Es una pregunta para todos, ¿no? No simplemente es para los que expusieron, sino para todos. Tasas e índices, ¿es lo mismo o será diferente? Opiniones. No importa si es que se equivocan, igual en estos momentos estamos practicando para aprender. Economista, bueno, parece ser que la tasa de variación tiene una relación con tiempos distintos que se toman en cuenta, en este caso dos tiempos distintos, pero el índice manifiesta que es en un solo momento.
que se toma como base. Totalmente correcto. Gracias, Adrián. Entonces, esta idea, por favor, todos recuerden lo que acaba de decir Adrián. Tasas y variación, perdón, tasas e índices son cosas diferentes, ¿ya? En tasas se toma en cuenta más que nada flujos, ¿no? Flujos, algo que ocurre en distintos momentos de tiempo. Justamente aquí pone el concepto, ¿no? Ponen los compañeros. Cambio relativo del valor de una magnitud entre dos momentos de tiempo. Aquí se toma en cuenta un flujo, digamos, algo que pasa a lo largo del tiempo. En cambio, en índice, aquí es más que nada una relación entre el valor de una magnitud en un momento dado y en un momento, o un momento referencial o de referencia, y en un momento base. O sea, el uno toma en cuenta el tiempo. El otro, en cambio, no toma en cuenta el tiempo, sino un momento en específico bajo dos diferenciaciones. Un momento de referencia y un momento base. Era justamente un ejemplo de eso, es los precios corrientes y los precios constantes, ¿no? Como les había dicho, más que nada, esto sirve para evitar justamente esas fluctuaciones que vienen de la mano cuando estamos tomando en cuenta el tiempo, ¿no? Las series temporales. Igual, esto tenemos que puntualizar más estas ideas, pero de momento tomen en cuenta este tipo de medición, estos dos tipos, por decir, índices y tasas. Son cosas diferentes. Todavía, a ver, el grupo que se repite este tema, creo que no vamos a exponer porque ya creo que varios grupos lo han hecho acerca de esta temática. ¿Alguien hizo sobre agregados macroeconómicos? ¿Falta un grupo o faltan dos, creo? Un grupito creo que todavía falta. ¿No? Bueno, verán, ya les voy a habilitar un enlace ahí en el EVA para que ustedes puedan subir sus infografías, ¿ya? Este sería entonces un primer trabajito que es un taller. Economista, ¿una persona sube por todo el grupo o todos subimos? Una persona, sería más que suficiente. Ya, solo una persona por el grupo. Ya, como en las infografías creo que colocaron los nombres, entonces con eso sería suficiente. Ya. Pero, entonces yo les voy a presentar también un pequeño resumen y quiero desglosar un poquito más lo que ya hemos acabado de hablar. Ya. Entonces, verán, les voy a compartir justamente una cuestión por aquí. Denme un momentito. Ya. Bueno. Entonces, bueno, si bien ustedes ya han desarrollado un poquito las ideas que vamos a analizar en esta parte acerca de la medición de la actividad económica, que es nuestra primera unidad, ¿no? Dentro de la asignatura de análisis económico y social, yo les traigo aquí también un corto resumen, ¿no? Más o menos de lo que ya hemos hablado, de lo que ustedes ya han averiguado. Entonces, aquí básicamente lo que tenemos que tomar en cuenta son los agregados macroeconómicos, que nos sirven a nosotros para medir o tratar de representar, ¿no? Las actividades económicas que realiza un país. También nos sirve para diagnosticar la situación económica. O sea, no vale de nada que nosotros analicemos las actividades económicas sin después realizar un diagnóstico. Al menos nosotros como economistas nos vemos en la obligación de diagnosticar, no solo quedarnos en la fase de analizar. ¿Ya? Entonces aquí básicamente se toma en cuenta hechos pasados. Entonces, si es que ustedes se ponen a pensar bien las cosas,
a recordar las cosas. Voy a poner una estrellita en esta idea por aquí. ¿Sí o no? Nosotros como economistas, ¿qué es lo que hacemos, no? Nos fijamos en hechos pasados. ¿Ya? Por ejemplo, una crisis económica. Sucedió una crisis económica en los años 1999-2000. Entonces, según eso, nosotros ya podríamos crear algún tipo de análisis y por ende un diagnóstico. Nos podemos basar en el pasado para tomar decisiones o para realizar diagnósticos y pronósticos también con respecto al futuro. No todo se queda en el pasado. Entonces, todas las cosas que pasan anteriormente en economía nos sirven para saber la situación actual y la situación futura, para realizar un pronóstico. Según eso, entonces los agentes económicos tomarán decisiones. Cuando nosotros hablamos de toma de decisiones, está involucrada justamente la política económica. ¿Ya? Esta es una asignatura que verán en séptimo, pero desde ya les anticipo que cuando hablamos de tomas de decisiones, estamos involucrando a la política económica. ¿Por qué? Porque son los organismos, digamos, más importantes, por ejemplo, los gobiernos son los que toman estas decisiones, ¿no? En cuanto a las actuaciones a nivel país. Pero en cambio, bueno, también hay actuaciones de otros agentes económicos, como lo son las empresas, o sea, a nivel más micro, digámoslo así. Pero de todas maneras, ese conjunto, esas decisiones, esas actuaciones de varios agentes económicos nos pueden dar un indicador de lo que pasa en la economía a nivel macro. No sé, ¿alguien tal vez tiene alguna pregunta por ahí? No, economista. Entonces, para eso es lo que hablamos de estas mediciones, ¿no? ¿Qué medimos y para qué lo medimos? ¿Ya? Para analizar actividades económicas, para diagnosticar situaciones económicas y compararlas en relación a otras economías y obviamente para tomar decisiones. ¿Ya? Para eso tomamos en cuenta los agregados económicos. ¿Ya? No simplemente es una cosa estática, sino que nos permite realizar muchas cosas más. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta entonces para la elaboración de los agregados macroeconómicos? Ustedes ya lo nombraron. Diferenciábamos dos grupos de operaciones económicas, ¿no? Aquellas vinculadas a la actividad real y otras vinculadas a la actividad financiera. Esas son ideas que también ustedes ya lo nombraron. Para elaborar agregados macroeconómicos, diferenciemos dos operaciones económicas, las reales y las financieras. Actividades vinculadas a la actividad real. Bueno, yo aquí pongo las ideas o sea, qué significa cada una de estas cosas. Pero primerito quiero que recuerden esto. ¿Qué necesitamos para elaborar los agregados macroeconómicos? Necesitamos diferenciar dos operaciones económicas, dos grupos, dos. El primero, aquellas operaciones vinculadas a la actividad real y la segunda, aquellas vinculadas a la actividad financiera. Eso es lo que se necesita para elaborar agregados macroeconómicos. Entonces aquí abro esas ideas para dar cuenta de qué trata la actividad real y la actividad financiera. La primera tiene que ver con los agentes económicos. Ya estamos hablando del mercado de bienes y servicios que satisfacen necesidades de consumo e inversión. Es decir, aquí se toma en cuenta oferta y demanda, ¿no es cierto? Producción, bueno, que está involucrado dentro de la oferta, ¿no? Entonces aquí, con esto tiene que ver la actividad real. Pero en cambio la actividad financiera, ya estamos hablando de mercados financieros, donde se hacen posibles transacciones de bienes y servicios.
Entonces yo aquí quiero plantearles una preguntita. Quiero plantearles una pregunta. Bueno, ya sabemos que aquí, cuando hablamos de economía, agentes económicos, satisfacción de necesidades de consumo e inversión, producción de bienes y servicios, bla, 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 etcétera. Sabemos que todo se interrelaciona, ¿no? No son cosas que pueden hablarse por separado. Entonces aquí yo quería plantearles una cuestión, quería preguntarles. Al hablar de actividad financiera, bueno, aquí dice que son operaciones en los mercados financieros, se hacen transacciones, etc. Ante la falta de recursos, de algún agente económico, pensemos, por ejemplo, en una empresa. ¿Qué hace esta empresa cuando le faltan recursos? ¿Puede servirse tal vez de la actividad financiera? ¿Qué opinan ustedes? Pueden opinar a través del micrófono o pueden escribir sus respuestas, como ustedes se sientan más cómodos. ¿Cómo actuaría la actividad financiera en caso de que se le necesite, ¿no? Ante una falta de recursos? ¿Con algún crédito? Correcto. Crédito. Ajá, algún préstamo, algo de esas cosas. De eso se trata. Por ahí alguien me escribe. Sí, Adrián, es correcto. Préstamos, créditos. Entonces, de eso se trata esa actividad financiera. ¿Sí? Emisión de acciones, dice María José, es correcto. Así es como cubre esos baches, que a veces no hay recursos, a veces las empresas necesitan un poquito más de dinero como para producir más, ampliar su producción, etcétera. Entonces, tiene que recurrir a la actividad financiera. Entonces, ahí está la relación, ¿no? Para producir más, hablando de actividad real, ¿no? Algún agente económico, ya que involucra mercados de bienes y servicios para satisfacer consumo e inversión, pues se interrelaciona, ¿no? Hay alguna relación con la actividad financiera. ¿Cómo? Por ejemplo, en este caso hipotético de falta de recursos, pues lo único que hace es pedir un crédito. Esas son las operaciones en los mercados financieros, ¿no? Entonces, de esa manera se hacen posibles las transacciones. Entonces, para la elaboración de los agregados macroeconómicos diferenciamos esas dos operaciones, las primeras involucradas con la actividad real y las segundas las que tienen que ver con la actividad financiera. ¿Son cosas separadas? No, son cosas que guardan dependencia, como en el ejemplo que acabamos de hablar. Ya, de esa manera entonces se relacionan e interactúan. Claro, los bancos también. Ya hay diversos organismos, ¿no? Por ejemplo, está la Corporación Financiera Nacional, están también las cooperativas de ahorro y crédito, estarían los bancos, etc. O sea, siempre hay diferentes instituciones que actúan dentro de, o que están dentro de esta actividad financiera. ¿Ya? Esa es la cuestión aquí. Entonces aquí ya tenemos algunas ideas claras. La primerita, ¿para qué medimos y para qué? Para analizar, para diagnosticar, fijarnos en el pasado, realizar pronósticos futuros y tomar decisiones. ¿Ya? Para la elaboración de los agregados macro, distinguimos dos operaciones económicas: actividad real, actividad financiera. Aquellas actividades vinculadas a la actividad, aquellas operaciones vinculadas a la primera, que es la real, y la segunda, que es la actividad financiera. Entonces, ahí ya vamos viendo las relaciones, ¿no? Ya, paso a la siguiente. ¿Y de dónde obtenemos la información? Ya nos habían señalado una entidad
que es el INEC, es correcto. Desde ahí podemos nosotros obtener información relevante en cuanto a estas actividades económicas. Es totalmente correcto, ¿no? Pero como les decía, en el texto ahí nos está hablando del caso típico español. En cambio nosotros, si es que queremos hablar del caso ecuatoriano, es totalmente correcto hablar del INEC. Ahí están las cifras. También está el Banco Central del Ecuador. De hecho, en el Banco Central del Ecuador, ustedes van a encontrar los datos a nivel macro, ¿no? A nivel un poquito más desagregado, pues encontraremos en el INEC. Ahí guarda datos un poquito más desagregados. En cambio, más generales, pues el Banco Central del Ecuador. En otras palabras, la información se obtiene de servicios estadísticos oficiales. Todo país tendrá su organismo dedicado a eso. Pero si nosotros queremos hablar de agregados macroeconómicos, tenemos que tomar en cuenta un sistema de cuentas de la contabilidad nacional. Eso es lo que de momento a nosotros nos interesa. Entonces, justamente era la pregunta que yo les hago aquí. En nuestro país, ¿cuál es el organismo responsable de las cuentas nacionales? ¿Cuál es? El Banco Central del Ecuador. Ahí está. Sí, ahí está registrado. Ahí está registrado. Entonces yo aquí abro este... Ay, le voy a quitar este... Abro justamente aquí este enlace. Vamos a ver si es que funciona. Ya, entonces, cada vez que ustedes escuchen cuentas nacionales o contabilidad nacional, Banco Central del Ecuador. Ahí está registrado. Entonces ahí le di clic a esa pestaña que decía más información. Y aquí ustedes pueden encontrar, nos redirige al Banco Central del Ecuador, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca analizar a nosotros? ¿Qué es lo que queremos analizar? El sector real. El sector real, aquí puse para que abra justo en la página que a nosotros nos interesa en esta parte. Entonces verán aquí, justamente tenemos las estadísticas del sector real. Si yo le doy clic a cuentas nacionales, justamente me aparece únicamente esto que dice estadísticas del sector real, y ahí tienen ustedes las clasificaciones de la contabilidad nacional ecuatoriana. O sea, en estos momentos nos estamos rigiendo al caso nuestro, al que a nosotros nos concierne, ¿no? Cada país obviamente tiene sus propias cuentas nacionales, lo tiene. La metodología puede ser parecida, pero nunca va a ser la misma, ¿no? Cada país tiene sus propias cuestiones. Entonces, cuando ustedes quieran hacer un análisis, un estudio de cuentas nacionales, se van a estadísticas del sector real del Banco Central del Ecuador. Ahí está registrado todo eso. Y ahí viene justamente el componente temporal del que habíamos hablado, ¿no? Cuentas nacionales trimestrales, las anuales. Aquí también hace una clasificación por cuentas regionales. Aparecen también matrices especiales de cuentas nacionales. Y bueno, aquí habla también un poquito de cambio de año base de las cuentas nacionales. Las que a nosotros nos interesaría más, si bien todas son importantes, para cualquier análisis, aquí están las clasificaciones, ¿no? Anuales, trimestrales, regionales. Son estadísticas del sector real. No es otra cosa. Entonces, esto está en el Banco Central del Ecuador. Sí, les voy a compartir la presentación para que ustedes puedan darle clic y puedan ingresar a esta página y revisarla, ¿no? Cada vez que ustedes quieran. De paso que si en algún punto van a hacer alguna investigación, algún tipo de cosa en alguna otra asignatura, entonces ustedes ya tendrían el acceso a estos datos. Aquí se registran las cuentas nacionales. ¿A qué se referirán estas cuentas nacionales? Me voy a salir un ratito.
Solo déjenme ver una cosa por aquí. A ver, algo les voy a dejar de compartir. Quería indicarles, aparte de esto, otra cuestión. A ver, voy a ver si es que me puedo pasar al dato que indica. A ver, ya estamos aquí. Bueno, aquí hablábamos de las clasificaciones de la contabilidad nacional ecuatoriana. Ahí únicamente eran tomando en cuenta el factor tiempo, ¿no? Ya tenemos cuentas nacionales trimestrales, anuales, regionales. Bueno, aquí no sería tomando en cuenta el tiempo, sino más bien lo regional. En esta tercera cuestión que dice cuentas regionales. Y aquí otra consideración, que son las matrices especiales de cuentas nacionales. Aquí básicamente lo que se registra es el valor agregado bruto, la formación bruta de capital, vean, algo más se registraba por aquí. Bueno, aquí lo tenemos en la página del Banco Central. Yo, por hacer resumen, les indicaba ahí rápidamente. Ahí en la diapositiva. Pero aquí pueden ver ustedes, ¿ya? Creo que lo tienen ahí. En las matrices especiales de cuentas nacionales tenemos la matriz de contabilidad social del Ecuador, la matriz insumo y producto y la formación bruta de capital fijo, ¿ya? Dentro de alguna de estas es la que se encuentra el valor agregado bruto, ¿ya? Pero estas son las principales matrices especiales de cuentas nacionales. Ahora lo que les quería compartir, y con eso finalizaríamos, es esta cuestión de por acá, ¿verdad? Se abre, quería ver qué dice en clasificaciones de contabilidad nacional ecuatoriana. Entonces aquí lo que se despliega es un Excel, una pequeña presentación. Y aquí nos comenta, ¿no? De qué se trata todo esto. Entonces, no hay por dónde perderse. ¿Vean? No hay por dónde perderse. Ustedes aquí, si es que ingresan a la página del Banco Central del Ecuador, tomando en cuenta la pestaña de estadísticas del sector real, aquí van a encontrar ustedes la contabilidad nacional ecuatoriana. ¿De qué se trata? ¿Ya? Entonces, no es más que una clasificación, es una clasificación de productos que realizan los agentes económicos. ¿Ya? Entonces, aquí, bueno, hay clasificaciones por productos, por industrias, etcétera, porque son agentes que de alguna u otra manera, no que de alguna otra manera, sino que en su totalidad influyen en la actividad económica. Entonces aquí hablamos básicamente de producción y se van a encontrar con todas estas cuestiones. Entonces, así como lo tienen en pantalla, tenemos la producción de este país, ¿ya? Tiene su respectivo código, ¿ya? Pues, obedece a estándares internacionales y lo van a encontrar de esa manera. Entonces, la matriz de contabilidad nacional registra toda esta producción con sus respectivos códigos, ¿no? Aquí está desglosado por productos. Si es que ustedes, en cambio, exploran pestaña por pestaña, van a encontrar por industrias, inclusive por aquí agrupa
aquí ya los agrupa de alguna otra manera, ¿no? Por ejemplo, según la industria, ¿no? Agricultura, explotación de minas, manufacturas, etcétera. Esto es lo que contiene entonces la contabilidad nacional del Ecuador. Es dato que a nosotros nos interesa. ¿Preguntas tal vez hasta aquí? Esta es la cuestión entonces. Si es que les preguntan ustedes algún día, ¿qué es la contabilidad nacional? ¿O qué contiene? ¿Qué se registra? Pues se registra la clasificación de los productos, ¿ya? Según un código internacional, ¿ya? Y según el tipo de industria. Entonces, eso nos sirve a nosotros para ver cuál es la actividad económica de cada uno de estos componentes. ¿Ya? Según los montos en dólares, okay, aquí está con cifras. ¿Ya? Aquí podríamos determinar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la industria que más mueve al Ecuador? ¿Cuál es la que contribuye más al Producto Interno Bruto de nuestro país? Entonces aquí ustedes podrían analizar industria por industria o producto por producto y ya tener más o menos una respuesta. De ahí sale el dato. ¿Ya? Analizando todo esto, ya podemos saber qué pasa en la economía de nuestro país. A ver, les voy a copiar por si acaso este catálogo. Aquí les voy a poner en el chat el enlace. De igual, todo va a estar compartido en el EVA, ¿ya? Para que ustedes tengan acceso fácilmente y lo puedan ir analizando y todo eso. Según eso, podríamos ir trabajando en diferentes actividades. Pero de momento, yo quería compartirles estas ideas. Estas ideas acerca de lo que es la contabilidad nacional, que es la primera cosa que se analiza cuando estamos hablando de agregados macroeconómicos. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿O dudas o inquietudes? Ah, sí, claro. Ya. Entonces, compañeros, esas son las principales ideas. ¿Ya? Eso es lo que quería expresarles el día de hoy. ¿Ya? Cómo revisar estas cuentas nacionales. ¿Ya? De dónde obtener la información, ¿ya? Para poder hablar de agregados macroeconómicos. ¿De dónde obtenemos la información? En nuestro caso, Banco Central del Ecuador. Estadísticas del sector real. ¿Qué se despliega ahí o dónde encontramos ya esta información más concretamente? En las matrices de contabilidad nacional, donde están registrados los productos según un código y también pueden estar clasificados según industria. ¿Ya? Entonces, de ahí, los analistas económicos pueden decir, la industria agrícola es la que más aporta al PIB ecuatoriano. La industria manufacturera es la que menos aporta, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Según eso, ya se pueden ir haciendo los análisis del sector real. No son datos inventados, todo está registrado aquí en estas matrices, de las cuales ya les compartiré también están en el enlace, en el chat, ahí pueden ustedes tener acceso, pero también les voy a dejar copiando en el EVA para que lo tengan presente. Bien, si no hay ninguna pregunta o alguna cosa adicional, alguna inquietud, algo, hasta ahí quedaríamos el día de hoy. En la siguiente clase analizaremos un poquito más estas matrices de contabilidad nacional. ¿Sí? Entonces, que tengan una buena tarde y nos veríamos en la siguiente sesión.
Gracias, economista. Hasta luego. ¿Me va a habilitar Muchas el gracias, enlace economista. para subir la infografía? Ah, sí, también, ya les voy a habilitar para que la suban, ¿ya? Uno por grupo, no, no habría ningún problema. Ujú. Gracias, economista. Que tenga una excelente tarde. Igualmente, que pasen muy bien. Gracias, profe. Gracias a usted. Hasta luego.